Buenos días, un día que el Señor nos regala, un día que el Señor nos da para vivir, para compartir, para ser agradecido con Él, para ayudar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Un día que el Señor nos regala para crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Y la palabra de Dios nos ayudará para que todo ese crecimiento sea una verdad en nuestra vida. Vamos a compartir esta palabra del libro de la sabiduría. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven aquel que es, y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepa cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó, y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que la hizo. Pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de represión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerla y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y lo hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerla, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo le digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado, el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Y él respondió: donde hay un cadáver se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos coloca dos ejemplos que sucedió en tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Y Jesús recuerda cómo en el tiempo de Noé los hombres comían, bebían, se casaban, hombres y mujeres, hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces vino el diluvio y hizo perecer a todos. Y también recuerda lo que sucedió en tiempo de Lot, cómo comían, bebían, compraban y vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y hizo perecer a todos. Pues bien, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto?
en tiempo de Noé, Noé haciendo esta gran barca, invitó a otras familias que se uniera a él, que dejara el mundo y que viniera con él a entrar en la barca, pero ninguno le quiso escuchar, ninguno quiso seguir a Noé, hasta el día en que Noé entró en la barca y vino el gran diluvio. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir Jesús a nosotros con todo esto? Que así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Lot, los hombres de cada generación pues hacen lo que tienen que hacer, comen, beben, se casan, construyen, siembran, edifican, etcétera, etcétera, pero que eso es solamente un tiempo, pero todo eso pasará. Todo es simplemente un reflejo de la vida, porque todo eso va a quedar atrás. Solamente una sola cosa es importante, y lo único importante es escuchar la voz del Señor que nos invita a vivir una vida mejor y a edificar una casa en la eternidad, que no nos preocupemos tanto en fijarnos nuestra vida en este mundo, que aquí es donde tenemos que edificar nuestra casa, aquí tenemos que edificar nuestra prosperidad, aquí tenemos que edificar todo, y nos olvidamos que tenemos que edificar una casa en la eternidad. Está bien todo esto, está bien preocuparnos de tener nuestras cosas, porque eso nos da no solamente seguridad a nosotros, sino también seguridad a nuestra familia. Pero el Señor no quiere que ustedes y yo solamente nos enfoquemos pensando en eso, sino que también tenemos que pensar que tenemos que edificar una casa en la eternidad. Y la casa de la eternidad la edificamos aquí en la tierra. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿a dónde estoy edificando yo mi casa? ¿La estoy edificando en el cielo o la estoy edificando en el infierno? Pues podemos estar edificando nuestra casa en el infierno con nuestra manera de ser en esta vida. Y por eso el Señor quiere que ustedes y yo edifiquemos nuestra casa en el cielo para estar junto con Él, porque la vida eterna es estar ahí, ver al Padre y al Hijo tal cual es, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, porque es ahí donde nos quiere el Señor, pero que estemos bien claros que todo esto pasará, que todo esto lo vamos a dejar, que el ser humano a medida que pasan los años va envejeciendo y un día van a tener o vamos a tener que dejar la vida. Los que tuvieron la dicha pudieron llegar a viejo, otros no llegaron. Todo depende de la voluntad de Dios. ¿Por qué todo esto? Dios lo sabe, el por qué. Y si Él lo sabe, es suficiente, porque no somos nadie, ni ustedes ni yo, para que el Señor nos diga los porqués. Él sabe gobernar el mundo y lo hace con misericordia y sabe el porqué de cada una de las personas y sabe por qué nos llama a esa edad. Él sabe el porqué, eso es lo importante. No tenemos nosotros que quemar neuronas pensando por qué, sino simplemente vamos a tomar la actitud de escuchar a aquel que nos invita a que entremos al cielo. Así como Noé invitaba en aquel entonces que le ayudaran a hacer el arca, que entrara en el arca y no lo escucharon y todos padecieron por no querer escuchar a Noé, pues que no nos pase a nosotros lo mismo, por no querer escuchar a Dios por medio de su Hijo Jesús, pues nos quedemos fuera de la casa eterna y tenemos que edificar una casa lejos de Dios, en ese lugar donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga y todo un rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque fuimos tercos, se nos impotó la mente y no quisimos escuchar la voz de aquel que nos quiere salvar. Y luego nos dice el Evangelio de que tengamos siempre presente de que en la vida tenemos que dejar algunas cosas. Nos dice el Señor, y acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot que estaba saliendo, lo podemos ver en Génesis capítulo 19, versículo 26, cuando Sodoma Sodoma
y Gomorra fue destruida, ella saliendo del pueblo tenía, o le dijeron qué era lo que tenía que hacer. No tenía que mirar hacia atrás, no tenía que mirar hacia atrás. Se tenía que enfocar, era lo que ella tenía ahí al frente. Y enfocarse lo que tenía ahí en el frente para seguir ese camino. Pero ella anhelaba lo que había dejado atrás. Ella anhelaba esa vida que vivió en Sodoma, pues miró hacia atrás y nos dice que se volvió una estatua de sal. Pues así también nos pasa a nosotros. A veces nosotros anhelamos y miramos mucho hacia atrás ese pecado que tuvimos una vez y que a veces lo añoramos para seguirlo practicando, ese defecto que nos acompañó gran parte de la vida y que lo pensamos a veces y miramos hacia atrás con el deseo de volver de nuevo a ese defecto, a esa vida que nos estaba alejando de Dios, ¿sí? A ese mundo que no nos daba paz, a ese mundo que no nos daba tranquilidad, a ese mundo que no nos daba felicidad. Pero si salimos ya de ese mundo, no podemos estar mirando hacia atrás como la mujer de Lot, deseando los pecados que hemos dejado, deseando ese mundo que hemos dejado. Todo lo contrario, si hemos dejado ese mundo, hemos dejado ese pecado, nunca miremos hacia atrás, siempre la mirada al frente, y que ahí al frente tengamos siempre a Jesús, donde debemos enfocar nuestra vida, porque con Él hemos ganado todo, sin Él hemos perdido todo. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, dos preguntas importantes. ¿Estamos escuchando la voz del Señor que nos quiere liberar? ¿Estamos escuchando la voz del Señor que nos quiere ayudar? ¿Estamos escuchando la voz del Señor para edificar una casa desde ya, desde aquí, una casa en la eternidad? Y segundo, ¿estamos todavía mirando hacia atrás como la mujer de Lot, añorando lo que hemos dejado, añorando aquellos pecados, aquellos gozos que nos alejaron de Dios? Pues si hemos salido de ese mundo, de ese gozo, de ese pecado, no miremos hacia atrás, no miremos hacia atrás, todo lo contrario. Si hemos salido de ahí, miremos ahí, miremos siempre al frente, ahí donde está Jesús, porque Él es el camino que nos lleva a nosotros a la paz en esta vida, a la felicidad en esta vida, y cuando llegue el momento, a gozar de sus alegrías en el cielo. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.